Daniel Noboa y su desconocimiento de los derechos humanos internacionales. El presidente y el candidato presidencial Daniel Noboa ha demostrado una preocupante falta de conocimiento sobre el sistema internacional de derechos humanos, especialmente con lo que respecta al asilo y al refugio. Contrario a sus afirmaciones, estos no son privilegios, sino derechos fundamentales garantizados precisamente por convenciones internacionales. Países como Bélgica, México, Canadá, Argentina y Bolivia han reconocido a miembros de la Revolución Ciudadana como refugiados o asilados tras rigurosos análisis que evidencian persecución política, violaciones graves de derechos humanos y juicios manipulados en el Ecuador. Esto está amparado en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, cuyo artículo 33 prohíbe la devolución de un refugiado a un país donde su vida o libertad estén en peligro. Acá no ha pasado nada. Para este sinvergüenza facho que piensa que lo sabe todo, que está en una hacienda, y para una justicia ciega como la que estamos viendo, tan ciega pero tiene transparencia para ver a quién le apunta, tenemos que estar todos nosotros mirando el norte. Y ese gran norte, ¿saben cuál es? Las nuevas elecciones. O sea, que nunca más la derecha vuelva. ¿Sabe dónde se van a refugiar todos? A Miami. Ese es el refugio de la delincuencia. Hágame el favor. Miremos. El examen realizado a Ecuador por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas deja mucha incertidumbre. En el país andino, la falta de independencia judicial ha sido una constante desde 2018, y a partir de ello, incluso se determina la instauración de lawfare. En Ecuador, se nos dice y comprobamos, se instauró un profundo estado de lawfare, que además distrae la atención de la sociedad y del gobierno de los muy urgentes temas societales y hasta de los coyunturales como es la crisis energética. El aspecto más evidente de este problema se evidencia en la institución que debería ser la encargada de perseguir la corrupción, como es la Fiscalía General del Estado, acotó el miembro del comité, Carlos Gómez. Creo que se trata de una situación gravísima, porque cuando la institución encargada precisamente de perseguir la corrupción está ella misma corrompida o está ella misma infiltrada por las organizaciones criminales, la situación del país es realmente de alarma. El Estado de Derecho está en peligro. En cuanto a los nombramientos que se van a producir en el año 2024 y 2025 sobre cargos esenciales en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía General del Estado, en los más altos órganos con incidencia judicial en el país, hemos pedido que se nos dijeran qué medidas de transparencia, qué medidas se iban a adoptar para precisamente ganar esa confianza pública en la justicia. Pues, de no corregir lo que se teme, es que continúen acciones como detenciones arbitrarias que ya han realizado en el Ecuador, como la realizada en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Me referiré a la protección o a la desprotección de los derechos de Jorge Glass, cuya madre nos ha acompañado estos 2 días, ligados a su detención en la Embajada de México. De conformidad con el artículo 9 del pacto, Glass fue detenido ilegal y arbitrariamente. Así lo ha ratificado la sentencia de un tribunal de la Corte ecuatoriana en abril de este año. O violaciones a derechos humanos como la realizada a los periodistas Anderson Boscan y Mónica Velázquez, así como lo realizado a las representantes de Acción Jurídica Popular, quienes, por ejemplo, denunciaron el plagio de la tesis de la actual fiscal, Diana Salazar. El caso de Acción Jurídica Popular, en el que Priscila Schenetti y Ángela Porras han enfrentado denuncias de violencia de género y procesos disciplinarios tras cuestionar públicamente la designación de la fiscal. Y el caso de Anderson Boscan y de Mónica Velázquez, periodistas que enfrentaron amenazas. Otro aspecto que tiene la atención del comité es si se permite el relevo constitucional en la presidencia de la República, que debe ser asumida por Verónica Abad.
Según la actual coyuntura política del Ecuador y las disposiciones constitucionales vigentes, una mujer asumiría por primera vez la presidencia de la República en los 45 días anteriores a las elecciones de febrero del año 2025. Y de ser necesaria una segunda ronda electoral con participación del actual presidente de la República, continuaría como presidente esa mujer por lo menos hasta la declaratoria de elecciones en la segunda ronda programada para el 13 de abril. ¿Será así? ¿Podría el Estado parte en concreto explicar cómo se asignó la denuncia de doña Verónica Abad al juez Muñoz? Por todo esto, las conclusiones del informe son fundamentales para reestructurar el Estado de Derecho en Ecuador. Esta normativa establece que las extradiciones no pueden proceder si exponen a la persona a tortura o persecución. Las solicitudes del Estado ecuatoriano para extraditar a refugiados y asilados violan flagrantemente estas disposiciones internacionales. Argumentos y documentos verificables confirman que la falta de independencia judicial y la persecución sistemática en el país son razones suficientes para que estas protecciones sean otorgadas. Sigamos viendo. De acción jurídica popular en el que Priscila Chenetti y Ángela Porras han enfrentado denuncias de violencia de género y procesos disciplinarios tras cuestionar públicamente la designación de la fiscal. Y el caso de Anderson Boscán y de Mónica Velázquez, periodistas, enfrentaron amenazas. Otro aspecto que tiene la atención del comité es si se permite el relevo constitucional en la presidencia de la República, que debe ser asumida por Verónica Abad. Según la actual coyuntura política del Ecuador y las disposiciones constitucionales vigentes, una mujer asumiría por primera vez la presidencia de la República en los 45 días anteriores a las elecciones de febrero del año 2025. Y de ser necesaria una segunda ronda electoral con participación del actual presidente de la República, continuaría como presidente esa mujer por lo menos hasta la declaratoria de elecciones en la segunda ronda programada para el 13 de abril. ¿Será así? ¿Podría el Estado parte en concreto explicar cómo se asignó la denuncia de doña Verónica Abad al juez Muñoz? En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador. Es la noticia del momento. En conclusión, las declaraciones de Daniel Noboa sobre este tema no solo carecen de fundamento, sino que desinforman sobre principios básicos de derechos humanos internacionales. Esta postura pone en entredicho su preparación para liderar un país y respetar los compromisos que Ecuador tiene con la comunidad internacional. No respetaron México, no han respetado a nada, no van a respetar a nadie, porque el fascismo disfrazado de democracia es muy difícil. Pero tenemos que entender y ya tenemos que despertar que este tipo de cosas se está viendo en América Latina. Donde está la derecha hay hambre, hay miseria, hay miles de necesidades. Hora de terminar con eso. No se olvide, hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase al canal Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.